Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Temporada 1999-2000. El derbi en Anoeta se juega el domingo 16 de abril de 2000. Estamos en la segunda de las 3 temporadas que José Félix Guerrero pasó en la Real Sociedad. El partido contra el Athletic, su ex equipo, es para él una oportunidad dorada, a pesar de que entonces llevaba cerca de 2 meses sin jugar, desaparecido de las alineaciones de Javier Clemente, a pesar de haber marcado su único gol con la camiseta Churiurdin unos partidos antes, un tanto salvador ante el Sevilla, en el descuento del encuentro. Eran años complicados en la relación entre la Real y el Athletic, a cuenta sobre todo del fichaje de Joseba Echeverría por el conjunto de Bilbao. La realidad entonces es que el poderío económico del Athletic le permitía llevarse a jugadores que importaban en la Real. Las de Loren, Alquiza o Imaz habían sido salidas dolorosas, y a la Real se le presentó la oportunidad de fichar a Guerrero, y aunque el recuerdo que dejó no haya sido brillante, fue un fichaje entonces de peso. Apartado por Luis Fernández, sin opción siquiera de jugar en el primer equipo, José Félix se marchó al Racing, y fue, estando en Santander, cuando la Real desembolsó nada menos que 400 millones de las extintas pesetas para hacerse con sus servicios. Su paso por la Real no fue brillante, apenas llegó a sumar 33 partidos en cifras decrecientes. 17 en el primer curso con Bert Kraus, 14 en el segundo con el alemán y Javier Clemente, y solo 2 en la última, en el breve periodo de Perico Alonso en el banquillo de Anoeta. Aún así, era el hermano de Julen Guerrero, y como el mismo José Félix reconoció en una entrevista con Relevo en 2023, eso pesaba lo suyo, junto con el contexto de las relaciones entre los dos clubes vascos. Para la Real, era fichar por primera vez a un jugador internacional del Athletic. Fui el primero y el más sonado. Si a eso le pones el apellido, porque por aquel entonces Julen Guerrero era el icono de España y el boom del fútbol nacional, se sumó todo, decía. Y eso hacía que en los derbis hubiera siempre un cierto morbo sano por reunir a los dos hermanos sobre el terreno de juego con camisetas contrarias. Eso se produjo en el primer y único derbi que jugó José Félix con la Real, el de la segunda vuelta de la temporada 1998-99, en San Mamés. Aquel día, tanto Julen como José Félix jugaron los 90 minutos. El resultado del partido 0-0, todo un ejercicio de supervivencia de los de Kraus después de la tempranera e injusta expulsión de Jáuregui. Aquel fue el 12º derbi de Julen, de los 19 que acabó jugando, siempre con la camiseta del Athletic, claro está. Aunque ninguno de los dos hermanos pasaba por su mejor momento cuando Real y Athletic se cruzaron en la segunda vuelta de la 99-2000, parecía que era la mejor oportunidad de que se enfrentaran de nuevo y esta vez en Anoeta. La familia no tiene una apuesta fija, vendrá a ver un partido en el que jugamos los dos y a pasárselo bien, decía José Félix en un reportaje que publicó Mundo Deportivo en la semana del derbi. En la familia quieren que ganemos los dos. Como no puede ser, lo único que les queda es disfrutar si sale un buen partido, añadía Julen. El partido sí salió bueno, para la Real, claro, que ganó por 4-1, pero esa es otra historia. En esta, un error difícil de explicar impidió que el reencuentro de los hermanos Guerrero se produjera sobre el césped. Como de costumbre, Clemente dio la lista de convocados para el partido en la jornada del sábado. Guerrero estaba en ella. Al menos su nombre figuraba en la hoja que el departamento de prensa de la Real entregó a los periodistas que cubrían la información del club. Pero quien no estaba era el portugués Ricardo Sapinto, a pesar de que había entrenado con absoluta normalidad. ¿Qué había sucedido? Ni más ni menos que Clemente se olvidó del luso. El club avisó al técnico y este corrigió su error rápidamente. Sapinto estaba en la lista y el que se cayó de ella fue José Félix Guerrero. El futbolista vizcaíno ya se había marchado de Anoeta, por lo que le avisaron con una llamada a su teléfono móvil. Guerrero, sin pensárselo 2 veces y con un enfado monumental, dio la vuelta al coche y regresó a Anoeta para pedirle explicaciones a Clemente. La conversación entre entrenador y jugador fue por lo visto bastante breve, y al parecer Guerrero se marchó del estadio Donostiarra dando un portazo y sin querer hablar con nadie. José Félix Guerrero ya no tuvo la oportunidad de estar en ningún derbi más. De hecho, tras este derbi en el que Clemente le incluyó por error en la lista, ya solo jugó 3 partidos más con la Real y un total de 83 minutos. Los 51 primeros de la derrota en Riazor ante el Depor esa misma campaña, y ya en la temporada siguiente, 22 minutos en Anoeta contra el Numancia y los 10 últimos de la derrota copera en Beasain. Cuando Toshak aterrizó en la Real, le dijo claramente que no contaba con él, y le apartó del equipo hasta que acabó saliendo cedido al Eibar, donde jugó su último año como profesional, antes de retirarse del fútbol con tan solo 27 años
y sin haber podido jugar un derbi en Anoeta.